Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bueno, no, muy bien, gracias a Dios. Aquí, pues, en esta pandemia, ahora yo vivo en la ciudad de Bogotá, estamos en una fuerte cuarentena que es por localidades. Justamente mi localidad está de cuarentena, entonces, pues, hay baja actividad en la clínica, muy poquitos pacientes, solo como las urgencias, solo la Silvia. Exacto, entonces, pues, bueno, la idea es que todos los días estamos yendo a trabajar, pero pues a un ritmo más bajito del que normalmente tenemos en nuestra clínica. ¿Cómo se están manejando? Y pues, pero lo más importante es que estoy feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias. Sinceramente, el gusto es mío. Estoy contento de este tercer ciclo de tertulia de neurología, el cual, bueno, muchos colegas. Felicitaciones además por eso, un gran logro, chévere, chévere, chévere. Porque mira que a mí me parece muy interesante cuando entro a las tertulias que veo gente desde México hasta la Patagonia. O sea, has unido a Latinoamérica, lo cual es un logro enorme. Te felicito de verdad, de corazón. Te felicito porque Muchas ha sido una gracias. cosa, es una cosa maravillosa. Y ahí seguimos pegados, ahí seguimos pegados. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias. Sí. Hemos tenido colegas también de Europa, así que me he puesto muy contento porque se han sumado colegas de Italia y de España que después me han escrito por privado. Oh, sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, Y es bueno, verdad. Es nada, una la cosa idea. impresionante, impresionante. Bueno, muchas gracias. Gracias por formar parte de este ciclo. Sinceramente, tengo que reconocer, eh, voy a hacer como una especie de mea culpa, en el cual, bueno, yo me voy a poner como una especie de camiseta de nuestra profesión acá en Argentina. El kinesiólogo muchas veces es muy celoso, ¿no? De ciertas especialidades. En Argentina es como que todo se potencia, ¿no? Y bueno, mucho dentro de esta área de, sí, claro, todos lo vivimos así, todo es a mucho, mucho o nada, no hay término medio. Y bueno, el kinesiólogo con el fonoaudiólogo o con el audióloga, ¿sí? En este caso, tiene mucho recelo por esa jurisprudencia que hay en el área de vestibular, ¿bien? Yo soy un creído, obviamente, de que el área de vestibular es un área dentro de neurotología en el cual hay muchas ramas que compartimos esta especialidad. Y dentro de esa grandes especialidad que es la área de neurotología, hace mucho tiempo que vengo en contacto con fonoaudiólogos y audiólogas. Entonces, bueno, cuando fui viendo en este año algo de tu trabajo, enseguida dije, bueno, me encantaría que Jackie forme parte de esto, obviamente para darle una visión, obviamente de un punto de vista de la audiología, de la fonoaudiología. Así que bueno, por eso es que estoy contento también de que estés acá. Las cosas locas es que mañana, en el día de mañana, va a estar Claudia, ¿sí? Cancelot, que es de Brasil y también es fonoaudióloga, ¿bien? Y bueno, ella Sí, claro, claro. es otra de las charlas agregadas, porque la agregamos este fin de semana a la charla de Claudia. Y bueno, nada, estoy contento de que las dos formen parte de este ciclo. Yo te quiero decir una cosa, yo te vengo siguiendo desde hace rato y en una charla tú hablaste justamente de eso y estaban hablando de como quiénes eran los profesionales que podían tomar parte del proceso y tú dijiste, bueno, aquí en Argentina somos los kinesiólogos, sin embargo hay que reconocer que en otros países hay una fuerte formación y entonces eso me pareció muy chévere. Bueno, en Colombia la palabra chévere quiere decir muy bueno, ¿no? Eso me pareció muy bueno porque ya sabes lo que es chévere, ¿no? ¿Sabías oír esa palabra antes? Sí, no, Bueno, sí, la eh, conozco, sí, me, sí. Bueno, bueno. Me pareció que uno debe estar en este momento del mundo con mente abierta. O sea, tenemos que ser open mind. Por ejemplo, mira, en México los audiólogos son médicos especialistas en audiología, ¿sí? En Colombia somos fonoaudiólogos especialistas en audiología. Entonces, yo hice una maestría, pero en España, o sea, mi maestría es de España porque en Colombia no hay maestría de audiología. Sin embargo, digamos que casi que el nivel de conocimiento es muy similar. Yo cuando voy a Estados Unidos, yo hago pasantías en el Instituto Americano de Balance. Mis pasantías son con estudiantes del doctorado.
y estamos al mismo nivel, ¿ves? Entonces siempre estamos, o sea, en este momento uno debe estar con mente abierta porque las profesiones se han modificado, el conocimiento ya es muy amplio, entonces el conocimiento es de todos, el conocimiento ya es de todos. Sí, sí, esa es una frase que Exactamente. yo uso a menudo, que el conocimiento se comparte y bueno, creo que por eso forma parte de este ciclo, ¿no? La idea es poder compartir y Exacto, aprender exacto. un poquito de cada uno cuando esas pizquitas que van dejando en las charlas, así que bueno, nada, por eso es que estoy feliz de que puedas estar acá con nosotros. Sí, yo también, exacto, me pareció una oportunidad muy interesante, muy interesante. En este momento, cuando hablamos de como qué tema, tú querías que le diéramos al tema de audición y vértigo desde la visión, desde esa otra visión. Y yo te quise decir desde qué hacemos nosotros los audiólogos, así de tal manera que todos los otros que no son audiólogos van a ver lo que hacemos, pero vamos a entender que el vértigo es definitivamente multidisciplinario, desde la evaluación, desde el tratamiento, desde la mirada, todo, y que aquí no se trata de, venga, esta parte del cerebro es mía o este canal semicircular es mía, no, aquí vamos a decir, es el paciente el que se va a beneficiar en últimas. Y esa es la idea de esto, ¿cierto? Tal cual. Sí, por De eso que nos cuando, beneficiamos de lo que, vive. no, por eso cuando te planteé el tema, enseguida te dije, bueno, quiero que estemos ahondando en el vértigo, pero quiero ver desde el otro lado, o sea, no pararnos desde el vértigo, Claro, desde el otro lado. claro, y distribuir la pelota desde ahí, como se dice futbolísticamente, sino que pararnos desde los trastornos auditivos y cómo desde los trastornos auditivos van a formar parte de esos síndromes. Claro, exactamente, que es en realidad lo que vemos día a día. Y en esa parte es donde nos alimentamos todos. Nos alimentamos, se alimenta el kinesiólogo de esa parte y yo me alimento de lo que el kinesiólogo me aporta. De hecho, aquí muchas veces trabajamos de esa manera. O sea, trabajamos conjuntamente y multidisciplinariamente como debería ser y como debe ser en el mundo. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es la correlación entre, o sea, cuáles son esas manifestaciones auditivas en las alteraciones vestibulares. Esa es la propuesta que quiero presentar el día de hoy. Pero como tenemos gente de muchos países, me estoy dando cuenta que está entrando gente de México, está entrando vía algunos de Argentina, mi amiga Silvia Brand, vía a Ale Coca de Bolivia, ¿sí? Hay mucha gente de Colombia también. Entonces, quisiera, si tú estás de acuerdo, en hacer una pequeña claridad con relación a los términos, porque no siempre, cuando estamos hablando de la casuística, hablamos con los mismos términos, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuáles son? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, mismo te iba a preguntar y te iba a decir, partamos desde la base de explicarles a grandes rasgos qué puede llegar a ser un trastorno auditivo, ¿bien? Y cómo puede llegar a Claro, ser esa perfecto, pérdida perfecto. auditiva. Exacto, perfecto. Entonces, mira, la primera definición que tenemos que tener, bueno, tu taza está más bonita que la mía. Bueno, Cuando vaya para allá te la la, llevo. la, por favor, acuerdo, ya es una promesa y mira, con un montonón de testigos de toda Latinoamérica. Bueno, la primera definición que tenemos que tener es hipoacusia. La hipoacusia a nivel general es la disminución del nivel auditivo. O sea, en esa creo que estamos claros todos. Pero a partir de ahí hay otras manifestaciones auditivas en los síndromes vestibulares. Por ejemplo, una que es muy clara, muy típica, es el acúfeno, pero en algunos lugares les dicen tinnitus. Ahora, ¿el cómo lo identifica el paciente? El paciente dice, tengo un pito, tengo un zumbido, ¿cierto? Pero en últimas, ¿qué? Es una sensación subjetiva. Estamos encontrando con un tinnitus objetivo que hace poco, Carolina, que trabaja con nosotros y acabé de verla que se unió a la charla, encontró en un paciente un acúfeno objetivo, o sea, que era perfectamente percibible y ese posiblemente sea un glomus, entonces pues, fue remitido al otólogo, pero no es frecuente eso. Entonces, lo frecuente es que sea una sensación subjetiva de un sonido que tiene
muchas características frecuenciales diferentes y ese es el problema tan grave, tan complejo de manejar el acúfeno. Por eso el que haga de verdad, el que se encuentre la cura raíz, la cura real del acúfeno, se hará millonario. Porque el acúfeno tiene unas manifestaciones que son muy complejas. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas posibilidades en el mercado, pero en la Academia Americana empiezan a mostrar estadísticas. ¿Qué pasa con el acúfeno? Todo llega hasta el 80%, o sea, sigue existiendo un 20% oscuro de pacientes que no se mejoran y que siguen percibiendo su acúfeno. Exacto. Bueno, otra definición que es muy frecuente los pacientes es que dicen, me siento tapado. Señor. Aquí, mira, antes de que salgamos de acúfenos, me habían dejado unas preguntas sobre acúfenos que me dejaron hoy en... Sí, dime. Y decían, sí, ¿cómo se relaciona el acúfeno con la pérdida auditiva? Era una de las preguntas. Uy, muchísimo. Bueno, bueno, hay una teoría, todo lo que te voy a decir son teorías. Hay una teoría que dice que cuando hay pérdida auditiva, el cerebro la compensa con la producción de ese sonido. Entonces el acúfeno puede ser un sonido compensatorio de eso, pero también el acúfeno es un predictor. Por ejemplo, cuando nosotros usamos las autoemisiones, antes de, por ejemplo, para medir la ototoxicidad, ¿cierto? Es decir, la presencia de tóxicos en el oído en pacientes que están expuestos a metales tóxicos y ese tipo de cosas en salud ocupacional, en salud en el trabajo. Y resulta que hay muchos pacientes que el primer síntoma que tienen es el acúfeno. Entonces el acúfeno puede ser un predictor de la pérdida auditiva, pero también es un predictor en las hipoacusias inducidas por ruido. En la fatiga auditiva, cuando estamos en una rumba bien súper fuerte, estamos cerca de los parlantes, cerca de los baffles, y salimos de la rumba y sentimos ese pito en el oído. Ahí el cuerpo me está diciendo, estoy cansado. Eso es un predictor y es un aviso que tiene el cuerpo. Que si yo lo sigo presionando, eso se me va a convertir en pérdida auditiva. Entonces el acúfeno puede ser o un predictor, o puede ser un aviso previo, o puede ser ya la señal de la presencia de la pérdida auditiva instalada. Tal cual. Pero te voy a decir una cosa más tremenda, impresionante. En nuestra clínica, nosotros hemos encontrado pacientes que consultan por acúfeno y la causa es un tapón de cerumen. Sí. Ahorita más tarde, yo te mandé a ti unas imágenes de tapones de cera que de pronto podemos compartirlas más tarde. Cuando vos me digas, pero nos hemos encontrado con eso. Esta mañana, Carolina, esta mañana justamente que estaba en consulta, atendió una paciente que llegó consultando por un acúfeno súper fuerte, y tenía un tapón ultra mega, así tremendo, adherido a piel. Eso genera una presión enorme contra peritimpánica, y eso se convierte obviamente en un acúfeno, que también un tapón de cera puede ser causa de vértigo. Ahora, si nos vamos a lo básico, así puede ser. Bueno, otra pregunta que me hicieron, les interesó mucho lo que la parte de los acúfenos. Dice, ¿cómo se relaciona el acúfeno más allá de la pérdida auditiva, sino con una contractura o una alteración de una disfunción temporomandibular? ¿Bien? Mandibular, claro. Pero es que me estoy adelantando un poquito con Carito justamente. Ella hizo un curso en Monterrey sobre acúfenos y nosotros en este momento estamos haciendo todo el montaje en la clínica del oído. Además de tener la clínica de vértigo, estamos ya en todo el proceso de la clínica de acúfenos. Entonces, y Carito precisamente es la persona que lo coordina. ¿Cuál es la idea de eso? Definitivamente sí hay una correlación. La alteración y todas las alteraciones temporomandibulares, y tú lo sabes más que yo porque tú eres kinesiólogo y conoces toda esa relación, esa proyección muscular, ¿cierto? También tiene una correlación neurológica. Entonces, esa correlación es la que genera la proyección, ¿cierto? Genera la proyección de, incluso muchas migrañas se deben a contracturas de la
de la ATM, ¿cierto? De la articulación temporomandibular. Entonces sí hay una correlación bastante grande. De hecho, hay un profesor en Argentina que es el profesor Reutemann, que él desarrolló todo un proceso de descontracturización, ¿cómo se dice? Espérate. Sí, ¿Sí? ¿Lo dije bien? descontracturar. Exactamente. Para, bueno, es descontracturar, exacto, para liberar fascias y cuando libera las fascias, entonces también baja el Sí, vértigo. tal cual. Exactamente, sí, sí, claro, la correlación es directa. Yo hace 2 años atrás tuve la suerte de estar en un congreso que había estado Richard Taylor. Richard Taylor es un médico norteamericano que tenía una clínica que solamente se especializaba en acúfenos, ¿no? Y en ese momento él contaba, bueno, sobre la importancia de ese origen del acúfeno, que muchas veces no tenía correlación con un problema auditivo, pero sí tenía la correlación con esas personas que vivían dentro de una contractura, ¿no? Y Exacto, eso se llevaba también a una disfunción temporomandibular. Entonces, esa alteración exacto. en la masticación o en la deglución ha llegado a ocasionar esas contracturas antálgicas que terminaban originando esos acúfenos. El acúfeno, claro, sin duda, así mismo es. Volvemos a recalcar la importancia del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Exactamente, necesitamos del odontólogo, necesitamos del neurorehabilitador, necesitamos del kinesiólogo, o sea, todos nos necesitamos del cirujano maxilofacial, o sea, porque en ese tipo de casos siempre casi nunca vamos a encontrarnos con un paciente de una única patología manejada por un único profesional. La mayoría de nuestros pacientes son multifactoriales Bueno, y obviamente requieren mirada multidimensional. tal cual. Que, veo una pregunta que están haciendo ahí, que alguien está escribiendo algo, ¿de ser algo así? No, pusieron que el error de mucha gente es ponerse alcohol en el oído, lo cual Sí. endurece, bueno, la cera, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que el alcohol reseca mucho la piel. Ahora que estamos inundados de alcohol por Sí, todos lados, no sé en Argentina, bueno, pero aquí en Bogotá, por todos lados donde uno se mueva, para entrar, para salir de cualquier sitio, alcohol, alcohol, uno carga alcohol en el carro, uno tiene alcohol en la entrada de su casa, bueno, por todos lados. Pero el problema del alcohol, y además como lo estamos usando en una concentración al 70% del alcohol está resecando la piel. Entonces ya no tenemos problema del COVID, ahora tenemos problemas de alergia y problemas dermatológicos iba a decir gravísimos. eso. La cantidad de gente como yo, en mis manos, que tenemos dermatitis, ¿bien? Por la utilización del alcohol o porque nos estamos lavando todo el tiempo y nos estamos sacando todo el tiempo esa Exacto. barrera, la primer barrera que es en la piel, ¿no? Exacto, es la primer barrera, pero bueno, eso es un tema bien complejo. Pero ya que alguien coloca eso ahí, sabes que el tema de la cera es tan subvalorado, que uno no se imagina la cantidad de cosas que se presentan solo por un tapón de cera. El Sí, acúfeno, el vértigo, la pérdidas auditivas funcionales, o sea, la cosa es bien compleja y desafortunadamente aquí en Colombia, bueno, yo no sé en otros países, de pronto el médico general, que es donde llega el paciente en primera instancia, no sabe qué hacer con el paciente. Por ejemplo, un paciente de vértigo es una papa caliente para los médicos en emergencias. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente le dan Pacedol, es decir, lo mandan a dormir y listo. Y ni siquiera le hacen otoscopia, y son pacientes que se pudieran resolver muchísimo más fácil si le damos el camino tal correcto. cual. Pero bueno, ese creo que es un problema, creo que de toda Latinoamérica, Sí, ¿no? sí, sinceramente sí. Y la última pregunta, para no meternos en acúfenos y nos vamos a perder el resto, decía, ¿cuál es la No, no importancia? importa, podemos volver a hacer otra sesión. Dime. Yo no tengo drama, cortamos y arrancamos de vuelta, despreocupate. Dice, Yo también, me no tengo preguntaron problema. cuál era la importancia desde el punto de vista circulatorio en el origen de los acúfenos. Que me acuerdo que Tanit, Muy grande. sí, Tanit, profesional de Brasil, ella habló mucho en ese congreso que Sí, te dice relación sobre la alteración y los trastornos circulatorios dentro del oído. claro, claro, sin duda alguna, hay una muy importante correlación entre los problemas
vasculares y la presencia del acúfeno, ¿cierto? O sea, es supremamente, la correlación es directa. ¿Por qué? Pues primero que todo por toda la correlación de irrigación, nomás ahí. Sabemos que tanto al oído medio como al oído interno llegan dos acueductos. El acueducto que tiene, por un lado, está toda la información del facial, la información coclear, la información vestibular, ¿cierto? Pero también llega parte del vago. Sí. Y el vago recorre todo el cuerpo. Exactamente. Entonces, claro, exactamente, exacto. Nosotros, por ejemplo, es muy frecuente cuando estamos tomando impresiones de oído que son muy profundas, por ejemplo, para hacer un audífono o para hacer protectores auditivos, el paciente empieza a toser. Y el paciente dice, ¿por qué estoy tosiendo? Ah, porque ahí de cierta manera porque estoy activando el vago, ¿cierto? Entonces, esa correlación nerviosa, ¿cierto? Está ligada a toda esa misma correlación de vascular, que es muy grande. Yo tengo una paciente. Entonces la correlación sí es totalmente. Tengo una paciente Señor, que tiene acúfenos. Esta paciente, bueno, tiene otra patología que es un Meniere de base. Y cada vez que le está por venir un episodio de vértigo, la paciente tiene eructos. O sea, por esa sobreestimulación del vago, ¿sí? O tiene eructos o tiene flatulencias. O sea, es muy loco. Y vos enseguida decís, listo, estás pensando en qué momento la paciente va a tener ese episodio de vértigo en ese transcurso del día, de la semana. Bueno, nada. Así que bueno, muchas veces se le sube también, se le saca valor al vago, ¿no? Y bueno, nos atraviesa todo el cuerpo. Sí, sí, claro. Atraviesa todo el cuerpo. Y eso es lo que a veces la gente no entiende, o sea, ¿por qué si yo tengo, por ejemplo, tengo un problema con mi mandíbula porque siento algo en el oído? Yo tengo problema del oído. No tienes problema del oído, tu oído está bien, tu problema está solo acá, pero hay que explicarle eso al paciente, o que a veces uno le dice, aplicarse gotas en la nariz. ¿Y por qué la nariz si yo tengo problemas en el oído? Ah, porque lo que tú tienes se llama una disfunción tubárica y hay que mostrarle el esquemita, el tubito, bueno, toda la cosa para que la gente entienda toda esa correlación. Tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta más de acúfenos? No, quiero que avancemos, así no me quedo solo en los acúfenos. Ok, perfecto. Bueno, otra de las manifestaciones auditivas frecuentes en las alteraciones vestibulares es el fullness o sensación de plenitud oral. Técnicamente, uno lo encuentra en la historia clínica como fullness, pero otra manera de denominarlo es esa también, plenitud oral, que es la sensación que tiene el paciente de estar tapado o de presión en el oído. Y casi siempre se da por el contacto a ambos lados de la membrana timpánica, ¿cierto? O también por disfunción tubárica. Sí, el paciente dice, yo me siento muy tapado. Hay muchos pacientes que llegan a la clínica y dicen, yo creo que tengo un tapón de cera porque estoy muy tapado. Cuando le decimos, no estás tapado, tu oído no tienes nada de cera, pero entonces, ¿por qué me siento tapado? Entonces, casi siempre, la mayoría de las veces ese fullness, esa plenitud oral es porque hay disfunción de la trompa eustaquia. ¿Sí? Exactamente. Exacto. Entonces, no, ¿señor? Que ahí estaríamos hablando un poquito del oído medio, un poquito del oído interno, ¿no? Para hacer un paralelo. Sin duda, claro. Como las dos cosas están íntimamente en contacto. Claro, exactamente. Bueno, claro que ese fullness que se da en ese tipo de pacientes, más que ser de oído interno, es por oído medio. Porque el oído medio es una cavidad aérea, pero cuando se llena de moco, por ejemplo, que es lo que sucede posterior a un resfriado, entonces está ocupada la cavidad y da esa sensación de taponamiento. Exactamente. Hay otra manifestación que es la hiperacusia o algiacusia, donde los sonidos se vuelven dolorosos y hasta intolerables, ¿no? Exactamente, entonces es el paciente que no soporta, por ejemplo, el ruido de las bandas o que no soporta el ruido de estruendoso de las motos, y ese ruido que normalmente uno diría, pues es molesto, ya las personas con hiperacusia ya tienen una manifestación que se vuelve muy molesta para ellos, a veces hasta psicológicamente molesta, ¿no? Exactamente, que es diferente de la misofonía, porque es que la misofonía es específica a ciertos ruidos,
¿sí? Entonces, misofonía es, por ejemplo, no soporto para nada el ruido del claxon de las bicicletas. O sea, es así, así de específico. Mientras que la hiacusia o la hiperacusia es para muchos sonidos cotidianos, tal ¿sí? cual. Que es importante hacer esa claridad. La misofonía también otra manera en que la literatura lo describe es como fonofobia. Iba a ¿sí? decirte eso. Entonces uno puede sí, exactamente, muchos pacientes pueden, o sea, hay muchas historias clínicas, uno encuentra fonofobia o misofonía, cualquiera de los dos términos es correcto. O lo mismo hiperacusia o algiacusia, ¿sí? Entonces la hiperacusia es porque la visión se ha reducido. Y al estar reducido, entonces los pacientes, esos sonidos que normalmente son fuertes, pero tolerables para otras personas, a estos pacientes con hiperacusia se hacen ya menos tolerables. Jackie, ¿Sí? Bueno, eso es, señor. ¿Crees que la misofonía, Señor. ¿crees que la misofonía pueda llegar a ser como un antecesor a el comienzo de todo un síndrome de acúfenos? Sí, sí, sin duda, claro. Claro que sí. Es más, el doctor Royman en su libro de acúfenos, él habla que la hiperacusia y los acúfenos están en la misma gama, igual que la misofonía, digamos que están dentro de la misma gama de alteración de la percepción sonora, porque son eso, se llaman alteraciones de la percepción sonora. Exactamente, y deben manejarse con una mirada relativamente similar, ¿cierto? O sea que ahí no hay que abandonar nunca todo el proceso eh, incapacitante que eso genera. Lo mismo que nosotros aplicamos el DHI cuando vamos a empezar un tratamiento para saber qué tanto está afectado un paciente, o sea, qué tanto se siente él afectado. En tinnitus se usa el THI, que es lo mismo, que es el Tinnitus Handicap Index, que y en vértigo nosotros usamos el Dizziness Handicap Index, ¿cierto? Sí, tal cual. Que incluso Daniel Verdecchia presentó ya una versión al español argentino ya con retrotraducción y toda la cosa bien, bien interesante, ¿cierto? Una versión al español bien, bien interesante, exacto. Genial. Bueno, ¿seguimos? Sí, obvio, no, te iba a decir, sí. Bien. Quería que ahora con este pelotón de informaciones de alteraciones auditivas, ¿cómo lo podemos barajar con patologías de origen vestibular? Perfecto. Exactamente. Entonces, voy a hablar como de las más frecuentes, cuáles las que más vemos en clínica. Entonces, la que más vemos en clínica, primero que todos nosotros los audiólogos, pues es la enfermedad de Meniere. Algunos lo llaman el síndrome de Meniere, como se llamaba antiguamente, ahora se llama más como enfermedad de Meniere. Otro fenómeno que vemos frecuentemente es la migraña vestibular, el otro es el síndrome cocleovestibular súbito. Es bien complejo y que casi siempre es mal manejado, ¿cierto? Ahí ya está la ayuda para los que no pudieron mirar eso. Exacto, ya vamos en las patologías. Otra es la laberintitis. En Colombia la laberintitis se hizo famosa, era una patología que nadie sabía qué era, y hace unos años hubo un presidente que tiene dividido al país, unos lo quieren, otros lo odian. Bueno, el presidente que era en ese momento, que era el presidente Uribe, tuvo una laberintitis. Entonces, todo el mundo habló de lo que era laberintitis, en todos los noticieros se hablaba, salieron todos los neurólogos, los otorrinos, los audiólogos, todo el mundo salió a hablar y se hizo famoso por eso. Otra patología. Te iba a hacer el comentario de Uribe que tuvo una laberintitis. Exacto, es que fue muy famoso y eso salió por todos lados que el presidente Uribe está con laberintitis, que además que fue la única patología que lo dejó en su casa porque él tenía el eslogan de que él siempre decía trabajar, 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 ¿cierto? O sea, que eso es lo que había que hacer todo el tiempo y era lo que él hacía, y que lo único que lo detuvo y lo llevó a la cama por una semana fue su laberintitis. Todavía ahorita que volvió a salir un tema político con él, alguien por ahí lo ha colocado en alguna columna de que por qué no aparecerá una laberintitis nuevamente. No. Bueno, Jackie, quiero decirte que yo formo parte de ese grupo de gente que lo banca, ¿eh? ¿Que lo baja o que lo sube? No, lo subo.
Bueno, lo que pasa es que, bueno, aquí hay muchos de los que están presentes de Colombia que no lo quieren mucho, pero es que la percepción fuera del país es Tal diferente, cual. es totalmente diferente, Me lo sacaste de la boca. totalmente diferente a lo que Me es. lo sacaste de la boca. Sí, o sea, sí, exactamente, exactamente. Entonces, es como si yo te digo, oye, a mí yo amo a Eva Perón, y tú me dices, oye, ¿estás loca? ¿Cierto? Pero es que yo vi la ópera Evita, entonces cuando yo vi la ópera Evita, pues para mí era otra cosa, ¿cierto? No me, No, pero yo sé que no, yo sé que no, yo ya, no me voy a meter después en ya leí esa. la historia y ya sé Sí, ya que es. no me voy a No, meter no, en no, esa yo ya sé, eso es otro cuento. porque en este país todo es o sos de No, un lado o no, sos del otro. Así que no me voy a meter en eso. no, todo Latinoamérica, te digo, todo Latinoamérica. Aquí es exactamente, esas polaridades nos caracterizan a los Sí, latinoamericanos. tal cual. Bueno, otra de las patologías de las que vamos a hablar es el neurinoma del acústico, que Jackie, es muy frecuente, o sea, en nuestra consulta, señor. escúchame, acá te preguntan, hablando de laberintitis, dice, ¿se recupera la laberintitis no infecciosa eh, y generó hipoacusia? No, no Bueno, la laberintitis puede, puede generar, claro, puede puede ser. generar hipoacusia, pero es que todo, mira, es que todo depende de muchas cosas, del momento en que yo la empiece a tratar, de la manera como se trate, del curso de la enfermedad. Entonces, en realidad todo depende de eso, ¿cierto? Un síndrome yo atendí hace poco una chica con un síndrome cocleovestibular súbito, que ya voy a explicar qué es eso, o sea, acompaña la sordera súbita, muy mal manejada. Cuando se lo remití al otorrino para que la inyectaran, ya no había nada que hacer, ya ese oído no se recuperaba, pero si ese oído lo hubiéramos atendido en las primeras 72 horas de una mujer joven, de una mujer sin comorbilidades, muy seguramente le hubiéramos salvado ese oído. Tal cual. Pero, ¿sí me entiendes? O sea, es muy, muy, muy relativo. Hay otra patología que no es tan frecuente, pero que también se presenta, que es la fístula perilinfática, Tal cual. que es la que va acompañada del famoso fenómeno de Sí, Tulio y sí. del síndrome de Heisenberg. Exactamente. Una Y linda, hay un último, una linda locura ese síndrome. sí, una linda locura, una total locura. Hay, hay, hay un grupo que a mí me encanta, bueno, lo dejé para el final, aunque debía haber hablado de ese grupo al final, que son los grupos presbi, la presbiestasia, la presbiacusia y la presbivestibulopatía, Sí. ¿cierto? Desafortunadamente las personas mayores, con el paso del tiempo, y todos vamos a llegar ahí, aunque no queramos, ¿cierto? Todos vamos a llegar ahí, el cuerpo produce un cierto deterioro, pero con las comorbilidades las cosas se pueden complicar. Entonces, y una de las más frecuentes, pues, es las alteraciones del equilibrio. Antes a la presbivestibulopatía se le llamaba presbiversia, Sí, pero ya en la última, exactamente, pero en la última Varani ya se le modificó el nombre y se llama presbivestibulopatía. sí, tal. Que vamos, si nos alcanza el tiempo, alcanzamos a hablar de cómo se Y manifiesta. que es algo muy, Bueno, es algo muy lógico, ¿no? Porque señor, vamos, muy lógico, sí, vamos claro. envejeciendo, los líquidos se empiezan a mover menos, nosotros nos empezamos a mover menos, Exacto, las células ciliadas empiezan a tener cada vez exacto. menos recorrido, entonces, bueno, el equilibrio se va a ver alterado también por todos lados. Sin duda alguna, sin duda alguna. Exactamente. Ahora, este es como el universo de las patologías que vamos a hablar. Pero quiero hablar, ¿cuáles son esas pruebas auditivas? Y creo que esa la tienes, la de las pruebas auditivas, que yo te Sí, mandé esa imagen. tal cual. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas auditivas que nosotros hacemos en clínica? La primera, fundamental, súper, súper importantísima, la otoscopia o su nueva versión videotoscopia, cualquiera de las dos, cuyo objetivo es evaluar conducto auditivo externo y membrana timpánica, ¿cierto? Pero esa es la puerta de entrada. O sea, si nosotros no hacemos eso, no podemos continuar. Después hacemos otro examen, que es la audiometría, que mide los umbrales mínimos auditivos, además de otras cosas, pero como que su objetivo fundamental es ese. Tenemos la logoaudiometría, que mide el nivel de discriminación del lenguaje, pero también mide el estado del nervio auditivo, Sí. la estabilidad del nervio auditivo. Jackie, Exactamente. Jackie, Señor, ¿por qué crees que a veces la audiometría, ¿sí?, es más utilizado que una otoscopía? Por falta de material, por falta de personal que no la sabe realizar, porque es un poco más cara, o sea, ¿por qué?
Si te digo la verdad, no debería ir la una sin la otra. Es Por decir, eso. el cuadro, o sea, nosotros debemos hacer paso número uno, siempre otoscopio. Y paso número dos, si yo sigo en el descarte, yo siempre tengo que hacer la audiometría, en el descarte de qué voy a encontrarme con mi paciente. La audio, por eso nos necesitamos kinesiólogos, con neurólogos, con otólogos, con todos, nos necesitamos, ¿cierto? Porque tú me dices, mira, mi paciente tiene esto, me lo mandas, yo le hago la otoscopia, le hago la audiometría y te digo, oye Mariano, este paciente no tiene problema auditivo, yo creo que de pronto tiene un problema de contracturas, más bien te lo mando a ti, tiene un problema cervical, ¿cierto? O te digo, oye, no, mira que definitivamente el problema es un neurinoma del acústico, porque tuvo esta configuración que ya más adelante les voy a contar. Entonces tú me dices, sí, ya que tienes toda la razón, manejémoslo por ese lado por ahora. ¿Ves? Entonces, yo diría que es porque no tenemos claro el proceso. Pero si yo lo tengo claro, porque es que la audiometría es un procedimiento supremamente económico. Bueno, aquí en Colombia es muy económico, no sé allá en Argentina, pero Bien. y creo que en toda Latinoamérica es un examen supremamente económico, Sí. supremamente económico. Podemos hacer después una sobre exámenes auditivos. Genial, yo encantado. Sabes que la puerta está abierta. Encantado, ¿cierto? Bueno, hay otro examen que es bien interesante, que es la imitancia acústica. Antiguamente le decían impedanciometría, que es el examen que mide toda la actividad del oído medio. Lo que pasa es que se le decía impedanciometría porque decían que medía la impedancia, pero en el momento de la medición como tal, se produce no solo medición de impedancia, también se produce una respuesta que es la admitancia, y una tercera respuesta que es la admitancia. Por eso el nombre como que se generalizó y ahora el nombre correcto, que se usa incluso desde inglés, es admitancia acústica, ¿sí? Entonces, que es porque mide todos los procesos físicos que se dan adentro del oído medio, ¿sí? Entonces, mide las características, mide toda la actividad del oído medio, incluyendo la trompa de Eustaquio. Hay un examen adicional que es la acufenometría. La acufenometría va a identificar las características de intensidad, de tono, de timbre, dónde está ubicado, cómo es qué tan fuerte lo percibe el paciente. Entonces, qué tan fuerte percibe ese tinnitus, ese acúfeno. Entonces, es supremamente interesante de saberlo, porque a partir de ahí y adicional a otros exámenes se puede empezar a organizar un cuadro de tratamiento para el paciente. Bien. Pero hay otros exámenes electrofisiológicos, por ejemplo, los potenciales evocados de tallo cerebral, que nos miden toda la actividad nerviosa en la vía auditiva a nivel del tallo cerebral. Sí, que se usa Otros mucho. son la electrocardiografía, que es uno de los exámenes gold estándar, por ejemplo, para el síndrome, para la enfermedad de Meniere. Y las autoemisiones a Obvio. células ciliadas, ¿sí? Esos son exámenes que nosotros los hacemos con mucha frecuencia los audiólogos. O sea, ese examen forma parte, digamos, este es como el cuadro de exámenes típicos exclusivos de audiología. No estoy hablando de exámenes vestibulares como el VIGID o los BEMS, no. Estoy hablando de exámenes desde el punto de vista audiológico básico, ¿sí? Básico, que debemos hacer para empezar a mirar dónde está el fenómeno auditivo en ese paciente. Ya los otros exámenes son pruebas vestibulares que no competen a la charla del día de hoy, que de ellos cualquier día, pero no competen para la charla de hoy, ¿cierto? O sea, yo creo que con eso ya nos tenemos como idea de cuáles son los exámenes que hacemos. Entonces, la patología más frecuente... Jackie, señor. Muchos de esos estudios nos van a terminar casi dando la piedra fundamental para llegar a un diagnóstico, ¿no? Como la videocócleo. Sí, ciertamente. Al darle dos de los 4 síntomas cardinales para llegar a saber un Meniere, por ejemplo. Exacto, exacto. ¿Tú me oyes? Sí, yo te escucho bien. Ah, bueno, es que sí, mi audífono aquí se me movió. Aquí, listo. Escúchame, bueno, entonces, aquí, seguimos. Acá te preguntan, ya que lo volviste a nombrar, ¿cómo se debe tratar, desde tu punto de vista, ¿no? Obviamente, un paciente con una
una audiometría o una audición normal, pero que ese paciente tiene un tinnitus. Sabes que esto es bien complejo, porque, bueno, no es frecuente, pero se puede dar. Nosotros normalmente empezamos a hacerle tratamiento específico a ese tinnitus. Entonces, lo primero es identificar el tinnitus. Tenemos que identificar las características de ese tinnitus y luego nosotros le hacemos una adaptación de una ayuda auditiva que tenga específicamente como el tinnitus multiflex o un sistema más o menos similar o como el Zen en algunas otras marcas, que trabaje. Te me vas y me asusto. Bueno, y entonces que le trabaje como esa especie de enmascaramiento del sonido para que se produzca el proceso de habituación, ¿cierto? Pero todo tenemos que hacer primero la acufenometría para hacer esa identificación, ¿cierto? Tal Pero cual. también es Sí. importante hacer el THI, porque es que el THI es el que me va a marcar realmente qué tan incapacitado está el paciente, ¿sí? El Porque, THI me va a indicar, señor, no, digo que la importancia del THI es que termina de manifestar algo que es 100% subjetivo, le da una objetividad tangible de saber cuál es el problema que está teniendo el paciente. claro, y hay otra prueba que es el EVA, que el EVA se ha usado tradicionalmente para medir, es la escala del dolor, ¿cierto? Pero esa escala del dolor ahora ya se usa también para acúfenos. Es que imagínate que justamente mi tesis de grado en la maestría fue sobre acúfenos, sobre el uso de la importancia de los cuestionarios en la determinación del diagnóstico de acúfenos. Entonces, por eso estoy pues más o menos ahí medio enterada de la cosa, porque tuve que como decimos en Colombia, comer bastante libro. Bien, acá te preguntan, ¿Me en escuchas? pacientes, Bien. te preguntan, en pacientes con audición, bueno, normal, ¿no se hace el TRT? ¿No sabes el qué? El TRT, no entiendo, no alcanzo, se va la voz en ese momento y no te alcanzo a entender. no, bueno, escúchame, acá está Lichi, escribí, volví a hacerle la pregunta porque yo tampoco te termino de entender. Es que, No, que si no se hace el qué. no sé, habla de un estudio, pero yo no lo terminé de entender, así que bueno, ya nos va a volver a escribir. Ah, perdón. La terapia de No, reentrenamiento. el TRT se refiere a la Yo terapia de estaba diagnóstico, esperando la terapia de claro, reentrenamiento de tinnitus. yo esperaba que un estudio, y yo decía, por ahí no tocó bien No, el se refiere a la conocimiento. terapia de reentrenamiento de tinnitus, ¿cierto? Sí, Se refiere a la terapia de reentrenamiento de tinnitus. Es que todo depende de qué tan afectado se sienta el tal paciente, cual. ¿cierto? Por eso la definición lo estaríamos viendo es basado en el THI y en el EVA, en la correlación de las dos pruebas para poder decir, mira, este paciente está muy afectado, entonces como está tan afectado, sí nos vamos a otras, digamos, a otras instancias de tratamiento. Pero si el paciente dice, no, mira, a mí el tinnitus me deja vivir, lo que pasa es que no puedo dormir bien, entonces nos vamos a algo más suave. Todo depende de eso, ¿cierto? O sea, todo depende de qué tan afectado se siente el paciente en su vida diaria, que es lo que nosotros hacemos con los cuestionarios de autoevaluación, que son supremamente claves. Yo tengo, ¿Cierto? sí, no, Señor. que contestándole un poco sobre la terapia de reentrenamiento de los acúfenos, yo dentro de esa terapia, al margen de, bueno, de trabajar con un montón de estímulos sonoros, eh, trabajo mucho con las manos, la verdad, bueno, debe ser que soy kinesiólogo, entonces trabajo mucho sobre la parte muscular, trabajo mucho sobre técnica de estiramiento, técnica de elongación, trabajo mucho lo que tiene que ver con la disfunción temporomandibular, porque la mayoría de las veces tiene una contractura antálgica esa zona, y lo otro que trabajo mucho es con el diafragma. Es un punto en el cual realmente lo trabajo muy a menudo, porque obviamente estábamos hablando antes del vago, ¿bien? Y la relación directa que tiene. Así que bueno, las técnicas respiratorias forman parte de mi proceso de recuperación o recuperamiento de los Claves. acúfenos.
son súper claves, te felicito, son súper claves, son súper claves. Incluso en el vértigo, te voy a decir, incluso en el vértigo, porque es que aquí se vuelve como el síndrome de la gallina y el huevo, que fue primero, el estrés o el vértigo, el estrés, o sea, todo se vuelve, es una cadena, es una cadena. El paciente está en una crisis de vértigo, se estresa, dice no quiero salir, entonces se empieza a recoger, se contractura, ¿cierto? Entonces, y esa contracturación entonces después se vuelve más crónica. Entonces ahí se nos vuelve un ciclo, se nos vuelve un ciclo permanente, ¿cierto? Exactamente, y obviamente un paciente que está en un estado de tensión tan grande, eso mismo, ese estado de tensión grande se vuelve también gatillo permanente. Entonces, una manera de conseguir, yo practico en este momento, practico una técnica, yo creo que tú la conoces, que se llama el mindfulness, ¿cierto? El mindfulness, bueno, exacto, el mindfulness es estar en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Yo tuve una situación personal especial hace un poquito más de un año, que cambió como toda mi vida, ¿cierto? Mi esposo murió de un ataque cardíaco fulminante, un hombre joven, vital, bueno, eso, y eso derrumbó mi vida totalmente. Entonces empecé a buscar como ayudas y he hecho de todo lo que he encontrado en el camino. Y una de las cosas que encontré y que he estado practicando es el mindfulness. Y el mindfulness se basa en la respiración, porque la respiración me lleva a mí al aquí y a la ahora. Y cuando yo estoy haciendo un proceso de respiración, no puedo estar tensa. No puedo estar tensa. Entonces a mis pacientes, cuando estamos en terapia, les aplico las técnicas de mindfulness y bueno, a veces sería como un tema de estudio de mirar cómo se aplica cuáles pueden ser todos esos efectos positivos de mindfulness en las terapias de vértigo, ¿no? Sí, sí. Eso nos puede dar por una investigación bien interesante. Desde mi punto de vista y la forma que yo tengo de trabajar a los pacientes vertiginosos, todos los pacientes míos vertiginosos, todos, no hay ninguno que no lo haga, que no hace técnicas respiratorias. Y todas las hacen antes y después de la sesión, todos tienen que hacer técnicas respiratorias, porque bueno, creo que está todo íntimamente ligado. Mismo ahora, este viernes, comienzo un nuevo proyecto que, bueno, me junté con un médico que hace mindfulness, también es deportólogo como yo, y un profe que hace todo el trabajo visual, y el trabajo de mindfulness lo utilizamos dentro de las terapias tanto del equilibrio como el trabajo de deportivo dentro del trabajo visual. Así que está formando parte de este nuevo proyecto que voy a llevar adelante y mindfulness va a estar ahí. Interesantísimo. Sí. Súper interesantísimos. Es que aquí hay mucha tela para cortar. Aquí todo esto nos da para muchísimas cosas. Muchísimas cosas. El tema del vértigo no se puede quedar así chiquitico. Cuando uno empieza a leer y encuentra las correlaciones de una cosa con otra, es una cosa absolutamente impresionante. Bueno, resulta que una de las enfermedades, o más bien, una de las patologías es la enfermedad de Meniere. O sea, los pacientes van a emergencias y todos los médicos siempre dicen, este paciente lo que tiene es enfermedad de Meniere. Y de pronto tiene otra cosa que no tiene nada que ver, pero está sobrevalorada. Es decir, está sobredimensionada. Para los médicos generales, todo el mundo lo que tiene es Meniere, incluso para los pacientes. Muchos pacientes llegan a la consulta y le dicen, oye, mira, yo estoy casi seguro que yo lo que tengo es un Meniere. ¿Y quién te dijo que lo tenías? Mi vecino. Mi vecino, imagínate, el vecino le hizo el diagnóstico de que usted lo que tiene es un Meniere porque mi abuelito tuvo eso y usted tiene lo mismo que tuvo mi abuelito. Entonces, una de las enfermedades más sobrevaloradas es esa. Y obviamente, no, la mayoría de las veces no es así. El Meniere se caracteriza por una triada, que es la hipoacusia fluctuante, o sea, la hipoacusia que va y vuelve, los acúfenos y el vértigo. Esa es la triada clásica, sí, ¿cierto? De la triada clásica del Meniere. Es muy frecuente que los acúfenos sean
una de las características reales del Menier son los acúfenos de menos de 2000 Hz, es decir, acúfenos en la banda media o en la banda grave, ¿cierto? O sea, son, digamos que presentan más acúfenos en esa gama. Pero lo que más va a ser característico es en la audiometría, que nos encontramos con una audiometría ascendente, donde lo que cae es las frecuencias graves. Y el paciente entonces presenta una caída neurosensorial en graves, en frecuencias graves, que se recupera en agudos. Entonces, digamos que ese es más el signo más típico. Pero pues clínica, la prueba que más se usa es la electroecografía, que va a medir el estado específico de la cóclea, porque lo que se produce es un aumento de presión de los líquidos endolinfáticos, ¿cierto? Hay una dilatación de los espacios endolinfáticos y se produce entonces, es lo que algunos denominan como la hidropesía. Exactamente. Sí, sí. Dentro muchos, señor, dime. No, que dentro de este ciclo vamos a estar hablando con el doctor Pinto, que forma parte del grupo Geno, es uno de los directores. Y sí, claro, yo conozco al doctor Pinto, claro. Claro, súper. Entonces, con él, entonces no me extiendo mucho en esto porque él va a estar ahí, pues, ampliando. Ya sabemos, los estudios nos hablan que la hidropesía se produce con mayor frecuencia en cóclea y el segundo sitio más afectado, pues, es el sáculo, ¿cierto? Exactamente, pero ya sabemos, pues, que esa es como una de las enfermedades que decíamos que es sobrevalorada. Hay una siguiente patología que es la migraña vestibular, donde está esa correlación entre el vértigo y la migraña. Pero fíjate que en ese se encuentran que hay alteraciones de tipo fullness, o sea, el paciente se siente tapado, hay síntomas auditivos como los tinnitus, pero no hay alteraciones audiométricas. Es decir, es el paciente que siente el zumbido, que siente el acúfeno, que no, generalmente es un acúfeno también de frecuencia media, pero cuando yo le hago la audiometría no hay una alteración audiométrica grande o no puede encontrarse una pérdida muy leve, ¿cierto? Y no hay un cuadro típico, no es tan típico como el que uno, o sea, uno puede encontrarse de todo, puede encontrar como pérdida o puede encontrar audición normal, o sea, no hay nada típico en las migrañas vestibulares. Lo que sí es típico, pues es que las crisis vertiginosas, que son crisis que pueden ir desde minutos hasta 3 días, pues están acompañadas de los procesos migrañosos, ¿cierto? En las mujeres es muy frecuente, por ejemplo, lo he visto con varias pacientes cuando están haciendo, por ejemplo, las pacientes con histerectomía a edades jóvenes, o sea, a edades que no corresponden sus procesos menopáusicos. Entonces, como hay todo ese desorden hormonal, entonces eso se traduce muchísimo en esas migrañas. Lo he visto muchísimo y me encontré con un par de estudios que decían eso, que como hay un desorden hormonal tan grande, entonces se produce ese proceso migrañoso que va a generar la correlación y va a haber una alteración vestibular ahí. Pero bueno, entonces esa es como esa siguiente patología que es frecuente en la clínica y que tenemos que también hacerle pues la evaluación desde el punto de vista audiológico, señor. Ya vimos que hay unos acúfenos como que diferencian una cosa de otra, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos la enfermedad de Menier con respecto a la migraña vestibular, hay un estudio que hizo la doctora Binetti, que ella es argentina, ella es otorrino argentina, ella hizo un estudio que lo leía, muy interesante, que habla de la diferenciación que hay desde la percepción del paciente con respecto a los acúfenos. Entonces ya dice que, por ejemplo, en la migraña vestibular, los acúfenos el paciente los percibe agudos, mientras que en la enfermedad de Menier los acúfenos los percibe graves. Los que estén interesados por ejemplo, en esas tablitas o algo, pues ya Mariano los tiene, que se las puede enviar o me dicen a mí también, entonces se las puedo enviar porque esto lo teníamos inicialmente como una presentación de PowerPoint, entonces todo esto que estoy diciendo está en un PowerPoint que quien lo quiera se lo podemos mandar. Muchas gracias. Bueno, aquí.
Sí, es cierto, exactamente. Otra cosa interesante de los tinnitus es que en la migraña vestibular pueden fluctuar con la crisis. En cambio, en la enfermedad de Meniere siempre fluctúan con la crisis, ¿cierto? O sea, digamos que es un síndrome, una condición sine qua non. O sea, siempre tienen, en la enfermedad de Meniere, siempre hay acúfenos que fluctúan, siempre hay fullness, ¿cierto? Y siempre hay fluctuaciones auditivas. Mientras que en la migraña vestibular no. Puede que sí, puede que no. O sea, puede que haya acúfeno, puede que no. Puede que haya fullness o puede que no. O puede tener hipoacusia asociada o no. Entonces, por eso el diagnóstico de la migraña vestibular es más complejo, es mucho más complejo. Ahora, las crisis vertiginosas en la migraña vestibular son, digamos que, menos, por así decirlo, De que, Meniere. que en la enfermedad del Meniere. Claro, en el Meniere es una cosa loca, totalmente incapacitante, terrible. El paciente puede durar hasta 24 horas ahí totalmente borracho, entonces la cosa es mucho más compleja, Tal cual. ¿cierto? El problema más grande es todo lo que acompaña la migraña vestibular que la hace una patología pues más difícil. Bueno, otra de las patologías que nosotros vemos en clínica, de acuerdo para ir siguiendo el cuadrito que tú me tienes ahí, es la laberintitis. Sí, La laberintitis se caracteriza por un ataque de vértigo que es brusco, tal que cual. puede durar de 5 horas a 24 horas, pero tiene una intensa manifestación vegetativa. O sea, es el paciente que tiene mucho vómito, náusea, sudoración, malestar. Entonces, es una patología bastante incapacitante. Los pacientes pueden tener también alteraciones de vía respiratoria superior. Entonces, ahorita, por ejemplo, con esto del COVID, la cosa ha estado bien compleja porque ahora todo el que tenga problemas respiratorios, todo el mundo lo correlaciona con el COVID y no necesariamente. Exactamente. Ahora, si se acompaña ese problema, esa laberintitis se llega a acompañar de una hipoacusia de tipo neurosensorial, ya se va a constituir en el síndrome cocleovestibular. Sí. Es decir, entonces que esto es bien importante de tener en cuenta. Cuando la manifestación es puramente vertiginosa de un fenómeno que es la laberintitis, pero si ya se acompaña de la hipoacusia neurosensorial, entonces ya nos iríamos a que nos estamos encontrando con un síndrome cocleovestibular. Tal cual. ¿Y qué es el síndrome cocleovestibular súbito? Entonces es esa pérdida de audición neurosensorial de inicio súbita, que se empieza con una pérdida de más de 30 decibeles en al menos 3 frecuencias consecutivas. Sí. Pero sin antecedentes otológicos previos. Es ese paciente que te dice, yo me acosté bien y me levanté con el oído tapado, ya no oigo nada por ese oído, pero adicionalmente tengo un vértigo muy fuerte. Y ese oído tapado suele ser un síntoma malinterpretado. Yo comenté hace un rato de una paciente que había atendido a una mujer que es... ¿cómo le dicen en Argentina a las que trabajan en las aerolíneas, las aeromosas o las azafatas? ¿Cómo le dicen allá? Azafatas. Azafatas también. Ah, bueno. Aquí ahora ya no les dicen azafatas, sino ahora les dicen es auxiliares de vuelo. Ah, bueno, también. Un auxiliar. Ah, bueno, exactamente. En México creo que les dicen es la sobrecargo, ¿no? Exacto. Bueno, esta chica, o sea, una mujer joven, sin ningún tipo de antecedente, pero sí sometida a un estrés muy fuerte, porque con el tema de la pandemia, muchas de las aerolíneas empezaron a amenazar que iban a sacar pues a muchísima gente. Ella se despertó con un vértigo muy fuerte y una sensación de oído tapado. Fue a su EPS, decir, al médico primario más bien para que nos entendamos todos, y en ese momento la médica le dijo, lo que usted tiene, como el oído está tapado, lo que usted tiene es una otitis media, una inflamación del oído medio, y la manejó un mes como otitis media.
ella llegó a hacer la renovación de su licencia. En nuestra clínica nosotros hacemos los exámenes auditivos para hacer la renovación de las licencias de vuelo, pero ella todavía no tenía que hacerlo, pero llamó al sitio que era como el que tenía de referencia y la llevaron conmigo. Cuando yo empecé a hacerle, no, que la remitieron para hacerle una imitancia acústica. Cuando le encuentro timpanograma tipo A, o sea, es decir, un oído medio totalmente normal, le dije, te voy a hacer otro examen. Y le hice la audiometría. Cuando yo encuentro otoscopia normal, timpanograma tipo A, es decir, oído medio normal, y me encuentro con una hipoacusia neurosensorial, que miramos su historia clínica anterior, no la tenía. Inmediatamente, pues la derivé al otorrino del sitio y toda la cosa, pero ya había pasado más de un mes, vamos para mes y medio de la instalación de su patología, y efectivamente cuando me reuní con el otorrino me decía, no, lo que ella tuvo fue un síndrome cocleovestibular súbito, pero ya no le podemos hacer nada, ya ese oído se perdió. Iba a decir eso. Imagínate. El tiempo que perdió. No, el tiempo que perdió, o sea, ese oído se perdió. Y se perdió por un mal manejo clínico, porque la médica primaria, si hubiera escuchado, si hubiera evaluado como todos los síntomas, es más, no le hizo otoscopia a la paciente para haber visto que el tímpano estaba perfectamente transparente, normal, o sea, que no había nada, solo había el fullness, solo había la sensación de oído tapado. Es decir, se quedó con uno solo de los síntomas, pero no evaluó los otros síntomas y hubiéramos podido salvar esa paciente. Pero eso ocurre con una frecuencia absolutamente increíble, que esos síndromes cocleovestibulares súbitos son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina. Y el fullness lo tapa porque la gente dice lo que tiene es el oído tapado, y ese oído tapado puede ser más bien un resfriado, puede ser un problema alérgico, o sea, casi siempre se diagnostica mal, y cuando ya se diagnostica de manera real lo que es, ya se ha perdido tiempo. Pero bueno, ni modo, estamos aprendiendo todos para que le suceda menos a los pacientes. Tal cual. Bueno, clarísimo. Siguiendo nuestra lista, la siguiente patología es el neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico en un 80% es el más frecuente de los tumores del ángulo pontocerebeloso. Suele ser benigno y se asocia con mucha sensación de oído tapado. Pues el acúfeno es casi permanente. Sí. Pero el signo típico de esos pacientes es una hipoacusia neurosensorial unilateral. De hecho, en la clínica se dice que toda hipoacusia unilateral es neurinoma hasta que no se confirme lo contrario. Entonces, la prueba inicial de base tiene que ser la audiometría. Y la siguiente audiometría, los potenciales evocados, que nos van a confirmar precisamente la existencia de esa patología, que suele ser progresiva, ¿cierto? Entonces, generalmente es el tipo de pacientes que no le podemos hacer adaptación de audífonos, sino que requieran una intervención otoneurológica. El vértigo que suele darse es un vértigo relativamente leve, o sea, no es un vértigo tan fuerte ni tan incapacitante, porque para ellos es más incapacitante el acúfeno. El acúfeno porque como hay una gran masa que está haciendo presión en el área del lóbulo pontocerebeloso, entonces digamos, es como la característica más típica y más frecuente, ¿cierto? Pero el examen más sensible en ese momento, pues es los potenciales evocados, pero el primero para mandarlo a ese, pues sería la audiometría tonal. Y hay otra patología siguiendo nuestro listadito, que es la fístula perilinfática. La fístula perilinfática, que es una cosa, que uno, como decías tú, una cosa loca, se presenta el nistagmo ante un ruido fuerte, que eso es lo que se ha denominado como el fenómeno de Tulio o el signo de Tulio. Pero a mí lo que me pareció más chistoso de eso es que, imagínate, el signo de Tulio fue descrito más bien, porque no fue descubierto, ya existía, fue descrito en 1929 por el profesor Pietro Tullio en Italia, por un biólogo, además es biólogo, ni siquiera era neurólogo, era un biólogo. Entonces, él fue el primero que describió que los pacientes ante sonidos fuertes presentaban
nistagmus y presentaban mareos, ¿cierto? Entonces, esa fue como, a partir de ahí se empezó como a investigar qué estaba pasando. Después, Henneberg descubrió que haciendo lo que también se denomina en la clínica el signo de fístula, al aumentar, hacer presión a la entrada del trago, del conducto auditivo externo, exactamente en esta área aquí en el trago, también se produce vértigo y se produce nistagmus, exactamente, que es el otro signo, que es el signo de Henneberg. Ahora, los pacientes también pueden presentar pérdida auditiva que puede fluctuar con la maniobra de Valsalva. Es el paciente que dice, yo cuando me aprieto la nariz siento que la audición va y vuelve. Sí. Por eso muchas veces también se confunden con alteraciones de oído medio. Porque los médicos dicen, pues si te estás apretando, ahí lo que estás es activando la trompa de Eustaquio, y si la audición va y vuelve, entonces lo que tú tienes es una otitis. Claro. Y lo tratan como otitis, y la cosa es otra. Entonces es cuando nos encontramos con ese tipo de patologías que pueden ser y no ser, ¿cierto? Entonces que requieren exámenes adicionales para poder hacer ese proceso confirmatorio. Y obviamente en la fístula perilinfática nos encontramos con una gran sensación de fullness y pues los acúfenos que siempre están presentes. La otra patología que son los procesos Presby, sí, que me parecen supremamente interesantes. Hay 3 procesos Presby que son claros. La presbiacusia, que es la disminución de la audición asociada con la edad. Pero esa presbiacusia no le da igual a todo el mundo. Hay unas estadísticas que hablan de ciertos niveles de caída, pero depende de muchas cosas, depende del estilo de vida que la persona tuvo en su edad laboral, ¿cierto? De la historia laboral del sujeto, pero también de las comorbilidades para que se dé o no. Yo me he encontrado con personas de 70 años que tienen una caída de 15, 20 decibeles exclusivamente en 6.000 y 8.000 Hz, pero igual, exacto, entonces no todo el mundo por ser mayor pues va a tener pérdida auditiva, no. Pero sí obviamente hay una tendencia epidemiológica que marca esa caída, ¿cierto? Hay un segundo fenómeno que es la presbiestasia. La presbiestasia, como lo habíamos hablado al principio de la charla, de la anterior charla, es ese trastorno del equilibrio que es propio de la edad, que es secundario a alteraciones en diferentes sistemas. O sea, hay alteración de la marcha, pero no hay no hay pérdida de conciencia. Obviamente la persona está caminando más despacio, hay mayor torpeza y por eso hay mayor probabilidad de caídas. Entonces, aquí estamos hablando de una alteración del equilibrio. Y el tercer proceso Presby, la presbivestibulopatía, que tiene 2 manifestaciones. El síndrome vestibular crónico, que para que se denomine crónico tiene que al menos tener 3 meses de duración, con al menos 2 de los siguientes síntomas: desequilibrio postural o inestabilidad, o perturbación de la marcha, o mareos crónicos, o caídas recurrentes. Por eso la historia de caída es tan importante de ser considerada en la anamnesis, supremamente importante. Exacto. Y la otra manifestación de la presbivestibulopatía es la hipofunción vestibular periférica bilateral leve. Exactamente. Pero obviamente son alteraciones vestibulares ya específicas. Mientras que en la presbiestasia es la alteración total del equilibrio. ¿Cierto? Tal cual. Exactamente. Imagínate que hay... yo había con una empresa de audífonos dictamos una charla donde hablábamos de la correlación entre pérdida auditiva y caídas, y hay varios estudios que muestran que las personas con pérdida auditiva tienen mayor probabilidad de caerse. Un estudio grandísimo que hicieron en Estados Unidos encontraron que las personas con pérdida auditiva tienen 10 veces más probabilidades de caerse que las personas que no tienen pérdida auditiva o que tienen pérdida auditiva muy leve. Obviamente porque como se produce toda una disfunción del sistema, pues aumenta las probabilidades de caerse. Entonces, muchas veces uno empieza a ver cómo el equilibrio de los pacientes mejoran cuando empiezan a usar audífonos. Por eso ¿sí? Es que... O sea, cuando... ¿Señor? No, digo que por eso creo
como la prueba de Tinetti, que son 2 pruebas para caídas, ¿sí? Sí, Falta ese exactamente. factor Y, desde el punto de vista auditivo. O sea, estamos como manejando exactamente. siempre dentro de la previastasia, ¿sí? Pero deja como un poco de lado lo que tiene que ver con esa pérdida auditiva, porque termina como ubicándolo al ver a la parte vestibular y a la parte proprioceptiva, pero se olvida de la evaluación o de saber el nivel auditivo dentro de esas mismas pruebas, de las dos. Exactamente, exactamente, de las dos, exactamente. Obviamente, haciendo Tinetti o el Timegop, también nosotros podemos pues mirar todo ese estado del equilibrio del paciente, pero la prueba auditiva es supremamente clave. Entonces ahí ya tenemos una tarea con nuestras personas mayores cuando van a kinesiología, recomendarles entonces que se hagan sus pruebas auditivas. Sí, tal cual. Exactamente. Yo Muy bien. en esas pruebas, cuando generalmente van acompañado con alguno de los pacientes, de algún acompañante de los pacientes, Acompañante, sí, sí. le doy como algún elemento, que estén en diferentes frecuencias los elementos. ¿Sí? Entonces, y se los pongo, lo voy parando al acompañante en diferentes sectores. Y por ahí en esa misma prueba de Asmen o en la misma prueba de Tinetti, le hago estímulos sonoros. Y para que el paciente tenga que mover la cabeza para un lado o para el otro, o tenga que mover un brazo, o tenga que mover una pierna. Entonces, de esa manera estoy intentando correlacionar la parte proprioceptiva, vestibular y auditiva dentro de la misma prueba de Asmen o prueba de Claro, Tinetti súper, súper. para la caída, ¿no? Obviamente Exacto. siempre son buscando Para la calle, sí, 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 claro, y de eso se trata, y de eso se trata, exactamente, aquí se trata es de beneficiar al paciente que está en consulta. tal cual. Posteriormente, si tú ves, me imagino que si tú ves que el paciente, por ejemplo, tiene una respuesta lenta o no hace una adecuada ubicación de fuente sonora, entonces tú le vas a decir, mira, yo te recomiendo que le hagamos un examen auditivo, ¿cierto? Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Y las estadísticas también muestran que los pacientes que presentaban caídas por la presencia de pérdida auditiva, cuando empiezan a estar amplificados, reducen esas caídas. Entonces, esa es una cosa muy chévere para mostrarle a los pacientes. Mira, nosotros, eso yo no lo colocaba antes en la historia clínica auditiva y ahora ya la incluyo. Tal Se cual. ha caído en el último año, ¿cuántas veces? Y si se ha caído más de 2 veces en el último año, le muestro el estudio que dice, mira, hay una correlación directa entre las caídas y la pérdida auditiva. Sí, aparte Entonces, porque vamos a colocarle audífonos. hoy por hoy la Organización Mundial de la Salud lo tiene hasta nomenclado, ¿no? Por las pérdidas Sí, geriátricas de claro. caída, hasta le puso cuánta cantidad de veces se va cayendo el paciente dentro de una semana y dentro de un año para saber el grado de Exacto. Para establecer la cronicidad de la patología, tal cual. exactamente. Entonces, exactamente, entonces de eso se trata, de eso se trata. Esos procesos Presby son muy importantes para todos. Ahora, no todos sabemos que los pacientes, a todos nos llegan con mucha más frecuencia pacientes mayores, es decir, ya ha aumentado como la población mayor ha aumentado en el mundo, entonces ya tenemos muchos más pacientes adultos y adultos mayores que los que atendíamos hace unos años. La esperanza de vida ha aumentado también. Entonces, con esa esperanza de vida, la población mayor ya es mucho más grande y es una población que ya consulta, pero también es una población que ya ha tenido contactos con la tecnología y es población que ya ha leído que es un vértigo, ha leído que es una presbiacusia, ha leído que es una hipoacusia, ha leído muchas más cosas de eso y entonces es un paciente que llega supremamente enterado y que a veces nos hace casi que un examen ahí cuando lo estamos atendiendo, ¿cierto? Cual, Él es el que nos, exactamente, entonces lo cogen a uno a preguntarle a ver si realmente lo que él consultó es bien, está de acuerdo o no, ¿sí? Nos ponen en competencia con doctor Google. Sí, lejos. Sí, a veces perdemos también. A veces sí. O también hay mucha cosa loca en Internet, Sí, que a veces también hay mucha desinformación porque hay mucha cosa loca en Internet. sí, sí, por eso digo Lo que que, perdemos, porque el paciente le creyó a lo que leyó y aunque vos le digas otra cosa, es como que estamos luchando de ventaja. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces esto hay que aprender a manejarlo. Tal cual. Una cosa que a mí me parece supremamente importante es
la anamnesis. Nosotros tenemos que siempre en la anamnesis para poder recopilar información de valor, o sea, información que sea realmente valiosa. Entonces, yo tengo que, además de preguntar sobre el vértigo, tengo que preguntar sobre toda esa sintomatología Obvio, tal acompañante cual. que me va a redefinir la patología. Es decir, tiene, por ejemplo, escucha sonidos diferentes que usted no había oído antes, tiene intolerancia a ciertos sonidos, usted ha sentido que le ha bajado la audición, usted siente un acúfeno o un pito en el oído. ¿Cómo es ese pito? Descríbamelo. ¿Cómo lo siente? ¿A qué horas lo siente? ¿Lo asocia a situaciones específicas o no tiene ninguna asociación a situaciones específicas? ¿Le han hecho exámenes auditivos previos o no le han hecho exámenes auditivos? Sino, primero que todo, vamos a hacerlo. Y el examen, así como empecé la charla hablando de la otoscopia, vuelvo ahorita, ya que estamos llegando casi a finalizar nuestra charla, a hablar de la importancia de la otoscopia. Bueno, ustedes dicen otoscopía. Aquí en Colombia le decimos otoscopia, le ponemos la tilde en otro lado. ¿Por qué? Porque aparentemente es el más sencillo, le paramos menos atención, pero en realidad es uno de los exámenes que me va a dar la puerta de entrada para todo el resto Tal cual. de exámenes. Entonces, de hecho, vamos a hacer dentro de poco un curso con un grupo donde vamos a hablar de todos esos hallazgos fisiopatológicos que son evidentes en otoscopia, que son supremamente importantes. Entonces, si tú quieres, podemos Bien. compartir alguna de las imágenes que yo te había enviado. Sí, obvio, espera. Ya te. Acá. De los tapones. Sí, señor, esa. La que hizo toserosis. Eso que estamos viendo ahí, bueno, en Colombia le decimos copito, en otros países le dicen Q-tips. ¿Cómo le dicen en Argentina? Eh, tapones de Eh, cera. no, estoy refiriéndome a los Q-tips que le dicen en otros países. Nosotros en Colombia le decimos los copitos para limpiarse el oído que tienen una Ah, punta de cotonetes. algodoncito. Hisopo. Cotonetes, hisopos, cotonetes, bueno, los cotonetes. Eh, hay una maleducación al respecto y es que muchos pacientes utilizan los cotonetes o los Q-tips o nosotros decimos en Colombia los copitos, ¿cierto? Para limpiarse el oído. Eso que estamos viendo en pantalla es la punta del algodón que lleva varios días adherido al oído y alrededor se ha ido formando una capa de cera. Entonces, como tiene la masa inicial que es el algodón, pero se ha ido formando, se ha ido formando la cera, haciéndole cuna alrededor, el paciente está de oído tapado, pero tiene vértigo. Es Tal un cual. paciente que entró por vértigo, que apenas le hacemos con las pinzas, le hacemos la extracción, abrió los ojos y dijo, estoy bien. O sea, es una cosa loca, es una cosa loca. Entonces, por eso nosotros tenemos un archivo grandísimo de muchísimas fotos para compartir y esa es una que, pues, y la mayoría de las fotos pues tienen historia. Podemos mirar las siguientes, por favor. Obvio. Bueno, esa es la punta del algodón acabada de entrar. Esa es otra historia muy simpática. La persona, incluso la persona que era una persona conocida, él se estaba limpiando su oído como lo hacía todas las mañanas porque según él era una persona supremamente limpia. Entonces se colocó, se limpió, se metió el cotonete adentro del oído, pero sintió dolor y sintió un leve mareo. Fíjate eso, sintió un leve mareo. Y cuando se dio cuenta, sacó el palito plástico vacío. Entonces dijo, oh, acaba de pasar eso. Y nos llamó, nunca se me olvida, sábado por la mañana. Llegó a consulta, apenas lo vi, le mostramos, le dije, mira lo que tú tienes allá adentro. Me dijo, no, pues por eso me vine corriendo para acá. Y con pinza se hizo la extracción. Pero fíjate que en el momento en que se le estaba haciendo la extracción, empezó a hacer crisis, empezó a hacer una crisis.
Es algo loco. El oído ya quedó limpio, tuvimos que dejarlo que se estabilizara un momento y después ya salió del consultorio sin ningún problema, pero en el momento de la extracción, como estábamos haciendo un proceso de presión, ¿cierto? Estábamos retirando una masa grande que estaba haciendo presión contra tímpano, entonces se produjo esa respuesta que fue un proceso de inestabilidad. Él dijo, yo me siento vértigo, pero en realidad pues fue más como un proceso de mareo en ese momento, ¿cierto? Tal cual. Pero fíjate que tenemos dos cuerpos extraños ahí y que a veces uno diría, bueno, es que el vértigo siempre es esto, y no, no siempre es Tal eso. cual. No, o sea, no podemos decir que siempre sea lo mismo, ¿no? Esto es como la galería del horror, ¿no? La galería de las cosas raras. Tal cual. Exactamente. Bueno, Tengo, vámonos con la otra. sabés que, Jackie, tengo un amigo que Sí, empezó a tener zumbidos dentro del oído, ¿no? En un momento. sí. Y este amigo, ¿no? Pues un amigo, empezó a sentir que se iba de costado, ¿sí? No solamente que sentía el zumbido, sino que se iba de costado. Entonces, él decía todo el tiempo que sentía el oído, no me acuerdo cuál de los dos, que tenía algo, que se le movía algo, pero él se sentía todo el tiempo que estaba yéndose cada vez más de costado para caminar. Hasta que después de una semana, 10 días, no me acuerdo muy bien si fue cuál de esos tiempos, fue a ver al médico, fue a ver un otorrino, le metió la pincita, se lo sacaron y tenía una mosca. O sea, Tener una mosca, una mosca, imagínate. sí, una mosca. Así que bueno, todo ese malestar era porque estaba ahí formando un taponazo y él sentía Claro. inestabilidad. Todo el tiempo sentía inestabilidad y sentía todo el tiempo que se lateralizaba. ¿Te das cuenta, Mariano, cómo los cuerpos extraños pueden generar todo ese proceso por efecto de masa? Así Claro, se llama tal por cual. efecto de masa. Exacto, pero otro cualquiera dice, no, mente hago las maniobras porque lo que tú tienes es esto, y Claro, el hombre no necesita para nada de eso, ¿ves? Entonces, porque a veces pues, hay que investigar un poquito más, pero tal cual. si nos vamos a lo más sencillito, mira, haciendo la lotoscopia ya lo hubiéramos descubierto, Claro, es verdad. exactamente. Como volviendo a lo de antes, ¿no? Lo de audiometría y ¿Sí? otoscopía. Exactamente, Tal sí, cual. señor, exactamente. Exactamente. Mira, ese es otro cuerpo extraño. Ese es una punta de un lápiz de color que el niño se colocó en el oído. Pero el niño le dijo a la mamá que sentía que empezó, que se le había, ya le estaba jugando, pero el niño no se dio cuenta que la puntica del lapicero, del lápiz de color se le había quedado ahí. El niño empezó a decir, empezó a irse de lado, justamente como lo que le pasó a tu amigo, y entonces, y decía, y me duele el oído. Entonces, cuando la mamá lo lleva, pero ya lo lleva que el niño va ladeado, exactamente, y si el niño está como con una crisis de vértigo, y cuando nos encontramos es con esto, con la crayolita ahí pegada. Y Carolina, ella es experta en niños, ¿cierto? Ella es, Carito, mi compañera de trabajo, ella es la fabulosa para sacarle todas las cosas raras que los niños se colocan en los oídos, que tenemos una galería de fotos de cosas locas y raras para que los niños se meten en los oídos. Cogió con una maestría impresionante. Yo soy muy buena con los adultos y me va muy bien en esas extracciones con adultos. Con los niños no tanto, no tengo tanta paciencia con los niños. Ah, Ella sí, y ¡puc! Lo sacó y es una cosa, fue una cosa loca, porque el niño inmediatamente quedó derechito, se le fue el dolor de oído, obviamente tuvo una pequeña inflamación posterior que ya un control de 8 días había desaparecido. van a tener que, Pero el efecto, Jackie, señor, van a tener que hacer un museo, veo. sí, sí, no, estamos pensando en un proyecto que tenemos es hacer un atlas de todas las fotos de cosas locas que tenemos. Eso es un proyecto que ahí lo tenemos desde hace rato para hacerlo. Otto Freak le pondría Eh, yo. Otto Freak. Está bueno, está bueno, está bueno. Otto Frick, está bueno. Ya me tomo el nombre, me lo Suyo, tomo, suyo, perfecto. suyo. Sí, sí, exactamente. Bueno, vámonos con la siguiente. Dale. Perdón, Bueno, estoy aquí justo tapando un tenemos, pedacito. no, 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 está bien, está bien. Aquí tenemos dos tipos de tapones de cera. Al lado izquierdo es un tapón de cera muy seco,
y al lado derecho es un tapón de cera que no está tan seco, que la piel está más humectada, pero los dos son tapones de cera impactados, totalmente pegados al conducto auditivo externo y que tienen un efecto de masa muy grande. Como el oído no está respirando, se ha bajado totalmente la movilidad de la membrana timpánica porque la masa está adherida. Entonces es un paciente que consulta, ojo con esto, consulta por sensación de oído tapado, consulta por vértigo y consulta por acúfeno. Entonces, si yo no soy diligente en hacer la otoscopia, yo digo, ópale, esto lo que tiene es un Menier, ¿sí o no? Claro, lejos. Podríamos, claro, pero cuando hacemos la otoscopia, pues nos encontramos con esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una preparación para humidificar ese tapón y luego pues retirarlo. En Colombia los audiólogos podemos retirar la cera, en algunos otros países no es permitido, por ejemplo en Brasil los audiólogos no retiran cera, en Panamá los fonoaudiólogos no pueden retirar cera, no sé en Argentina cómo es la legislación, todo depende, cada país tiene como su legislación diferente. En Colombia nuestra formación lo permite y tenemos el entrenamiento para ello. En Estados Unidos también, obviamente, todos los audiólogos hacen extracción de cerumen de manera muy hábil. Además, existe toda la tecnología en equipamiento para lo que uno quiera. Está la pinza gordita, la pinza flaquita, la volteada, la de otro. O sea, hay de todo, de todo. Eso sí es la maravilla para poder sacarlo. De hecho, he hecho un par de veces talleres en Estados Unidos de manejo de cera porque me han parecido siempre muy, muy importante. A veces lo más sencillo lo subvaloramos y eso más sencillo se convierte de gran valor en los procesos diagnósticos. Tal cual. ¿Cierto? Genial. Exactamente. Clarísimo. Eso. Clarísimo. Hay una cosa, claro, exactamente. Hay una cosa que ya para terminar quisiera como hacer valer y es, no, en este momento la tecnología es un apoyo importantísimo, pero a veces nosotros, tanto audiólogos como kinesiólogos, como muchos profesionales, le estamos dejando mucho valor a la aparatología. Es decir, yo espero saber cuál es el canal que está afectado hasta que yo no haga el VIGIT o hasta que no haga la bionistamografía. Pero hay signos claros que el paciente me está mostrando en mí. Hay todo un proceso exacto. Y entonces nos estamos volviendo en técnicos y dejamos de ser clínicos. Y los signos clínicos siempre son claves. Entonces, mi invitación es esta ya para terminar esta maravillosa tertulia y es, volvamos siempre a recordar que somos clínicos. Recordemos los signos clínicos y recordemos el valor de esto, de lo sencillo, de lo básico. Porque a veces la tecnología nos lleva a pensar en tantas cosas que pueden ser que simplemente si yo pienso en lo mínimo, en lo básico y si me voy de eso básico subiendo en la cadena diagnóstica, yo puedo encontrarme con el paciente sin tener que someterlo a 80,000 exámenes. Si yo hago solo la otoscopia y le hago la audiometría y de pronto ya con eso encuentro el diagnóstico, ¿para qué voy a mandar al paciente a una electrocardiografía o para qué lo voy a someter al VIGIT? Que son importantes, claro, no digo que no, nosotros lo hacemos en nuestra clínica, pero yo creo que en Latinoamérica nosotros también tenemos que entender que vivimos una situación bien diferente en Estados Unidos. Estados Unidos duran todo un día con un paciente. Tal cual. Es un paciente que en el segundo examen ya se hubiera sabido qué tiene, pero como hay que hacer todo un protocolo que el seguro establece, nosotros en Latinoamérica tenemos de pronto esa cierta libertad de decir, mire, vamos a hacer esto o esto otro, y ahí paramos y ya tenemos el diagnóstico del paciente. Entonces, esa es como la primera invitación, como que siempre recordemos, tengamos en cuenta los signos clínicos más allá de la aparatología. Sí, sí. Y la segunda reflexión que yo quiero dejar es que los pacientes requieren tratamientos multidisciplinares y miradas multidisciplinares. Entonces nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos siempre. Los kinesiólogos, de los audiólogos, de los otólogos, de los neurólogos, nos necesitamos siempre, porque en últimas vivimos por y para el paciente, que es lo que él necesita. Tal cual. Exactamente. Tal cual.
Exactamente. clarísimo. Bueno, eso era lo que, esta segunda parte ya estuvo más cortica y con esa creo que Sí, ya terminamos, ¿no? creo que son dos valores que acabaste de decir que, bueno, yo los tengo en cuenta y los pongo en práctica cada vez que tengo un paciente enfrente mío. Uno es la clínica, que tiene que ser lo más soberana posible. Y por otro lado, el trabajo con otros colegas. Nos ayuda a Sí, equivocarnos, nos ayudan a equivocarnos menos y nos ayuda a que el trabajo con el paciente sea de calidad, ¿no? sabes que a veces la gente le da miedo, Mariano, remitir, porque a veces les da miedo dos cosas. Una, les da miedo que puedan perder el paciente. Sí, O dos, les da miedo pensar que si remiten al otro están perdiendo credibilidad. sí, Y eso no es así. pasa. Sí, Sí. claro, muchas veces no remitimos por eso, porque, ay no, si yo le remito al kinesiólogo es porque él va a pensar que yo no fui capaz y eso no es así. Sí, Yo tengo que entender que yo como profesional tal cual, tengo una dimensión y no me puedo salir de esa dimensión y no me debo además salir de esa dimensión. Entonces, tengo que, por respeto a mi paciente, remitir cuando sea necesario. tal cual. Exactamente. Es exacto. Y bueno, y si me roban el paciente, pues no estaba de pronto tan gustoso el paciente conmigo, porque si mi paciente se deja robar, eso es como cuando uno le roban el marido, ¿cierto? Yo no lo tenía tan contento. ¡Ah! Entonces es Sí, sí, sí. exactamente igual. Se dejó robar, exactamente. Yo siempre digo de mí, y por ahí es feo decirlo de esa manera, soy un gran derivólogo. Siempre digo que eso soy yo, soy un gran derivólogo. Bueno, ¿por qué no vas a ver a tal? ¿Por qué no vas a ver a cual? Bueno, cuando llegue, después decirle que me manden una notita porque me interesa para poder continuar con el tratamiento, porque no sé cómo afrontarlo, no sé cómo encararlo. Entonces, ¿por qué no venís por Claro, yo te voy a dar un número de teléfono para este, bueno, habla con este otro, y bueno, nada. Digo siempre eso, soy un claro. derivólogo. No, y eso te hace más grande y más valioso entre tus pacientes. Que- Porque después te llaman y te dicen, oye Mariano, mira que el que me recomendaste fantástico, me dijo esto, pero vuelven a ti. Entonces, eso es supremamente clave. yo- Entonces, yo hago también, y nosotros en nuestra clínica siempre hacemos eso. Incluso tenemos una red de amigos, porque ya son amigos, de médicos amigos a los que le remitimos, incluso a veces, por ejemplo, Carito tiene alguna duda, le toma la foto del oído, se la manda al otólogo amigo y le dice, oye, mira, tengo esta duda de esto, ¿tú qué crees que es? De hecho, Carito va a montar por ahí en estos días, tiene una galería de fotos así que están sin diagnóstico porque todavía no sabemos qué es, nos han dado como 5 diagnósticos diferentes, entonces pues vamos a ver, pero de eso se trata, tal cual. ¿sí? De que nos ayudemos unos a otros en bien del paciente. Yo pensé que, Exacto. no sé si mis pacientes vuelven porque me quieren o porque son masoquistas, pero bueno, ahí andan, están todavía por ahí dando vueltas. Bueno, Jackie, te agradezco muchísimo, Fue a ti la realmente te doy las gracias por estar acá. invitación, No, al creo que yo lo contrario. disfruté muchísimo. No sé las personas que estuvieron presentes y que tuvieron a más la paciencia de volverse a conectar, si los disfrutaron tanto como yo lo he disfrutado, disfruté este Sí, sí, espacio muchísimo y creo que hay muchas cosas. Por ejemplo, mira que el tema de tinnitus casi nos iba consumiendo un buen tiempo, sí. lo cual es indicativo de que tenemos que considerar una próxima vez para hablar de tinnitus. Y con eso, sí, iba a decirte eso, y con eso y todo que habíamos hablado, tuvimos una charla entera de tinnitus con el otoneurólogo Fabricio Martínez, pero bueno, Sí, claro, claro. siempre se suman charlas, siempre se suman cosas por saber, así que nada, cuantas más se suman es Es que además, mejor. lo que pasa es que acuérdate, hay otras miradas, entonces es muy Sí, bueno hacer esas otras miradas desde las otras perspectivas que pueden tener las patologías. Entonces, y ahí sí, vamos sumando siempre. sí, tal cual. Exacto. Bueno, Jackie, cualquier cosa, cualquier duda que haya quedado de algunos que te quieran hacer alguna pregunta, obviamente te van a estar Aquí escribiendo por estamos. privado. Y bueno, nada, Aquí seguimos en estamos contacto, obviamente. esa es la idea. Yo sigo pegada también a todo lo que tú haces, que me encanta. Y bueno, ya sabemos que de eso se trata, de que todos nos beneficiemos y que algo bueno nos está dejando esta pandemia, que por lo menos nos está dejando el conocimiento y la posibilidad de encontrarnos que antes no se nos hubiera ocurrido. Tal cual, tal cual. Bueno, Jackie, cuídate mucho, te mando un abrazo Tú grande. también.
Una de las Lo cosas que mismo lamento acá. de este año es que iba a ir a Colombia y nos íbamos a conocer personalmente, pero bueno, Sí, seguiremos en claro, pero contacto bueno, no, por la no. pantalla. Te tendré guardada la botella de guarito. Tú Por, sabes qué es guarito, ¿no? sí, por El favor, de la, por favor. sí, sabes, ahora. Entonces te tengo la botella de guarito y más de un audiólogo colombiano con el que vamos a poder hacer una super reunión bien chévere. Muchas gracias, muchas gracias. Cuídate mucho, ¿sí? Un beso y un beso a todos los que estuvieron aquí. Un abrazo fraternal desde Colombia y bueno, confiemos en que esto también pasará.